Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. La sociedad dominicana ha evolucionado enormemente. Mucha gente no se dan cuenta porque de alguna manera están anclados en el pasado o en prácticas pasadas que les impide entender el momento que se está viviendo y cómo están fluyendo las cosas en el país. Y lo más importante muchas veces, y con algunas áreas, es cómo se concatenan unas cosas con la otra. Han habido 39 reformas constitucionales, la mayoría de las cuales han prohijado cambios no sustanciales, sino cambios circunstanciales. Una gran cantidad de esas reformas constitucionales han devenido en trampolín para hacer posible que uno u otro de los poderes políticos pueda mantenerse o llegar al poder. Que uno u otro candidato se le creen condiciones para que puedan repetir o llegar de nuevo o llegar al poder por primera vez. En cuanto a las reformas constitucionales, se está planteando una reforma constitucional que, entre otros elementos de los que se han hecho públicos, está la posibilidad de la reducción del 50% más uno, que está estipulado y que todo el mundo sabe que fue una bellaquería para impedir la llegada al poder de José Francisco Peña Gómez en su momento. Un hándicap, una piedra en el camino de ese líder de la República Dominicana que trascendió al mundo. Se está hablando de una reforma constitucional que pueda hasta incluir la posibilidad del voto de los militares activos en los procesos electorales. Se está hablando de una reforma constitucional que pueda motivar a una alegada independencia del Ministerio Público, habida cuentas de que se parte del supuesto de que la forma en que se escoge la procuradora o el procurador general de la República, dado el hecho de que responden al Poder Ejecutivo, no son independientes. Se está hablando de todo eso y en medio de todo esto se alega que los diferentes expedientes que están en la justicia por casos de corrupción o de todo tipo de entramado criminal, entiéndase, lavado de activos hasta delitos electrónicos, no están siendo llevados con el debido proceso. Se está hablando incluso, y lo hemos documentado en este mismo espacio, de que durante mucho tiempo todos los procesos por corrupción que son sometidos a la justicia carecen de la suficiente prueba para terminar en sentencias condenatorias suficientemente fuertes en la justicia, o cuando menos tienen tantas debilidades que se caen en el camino. Ariel Lara, junto conmigo, bajo la producción de Josefa Díaz, quisimos tener hoy aquí a Valentín Medrano, joven, y la palabra joven no lo estigmatiza para no ser experto, jurista, de los tribunales, de la jurisprudencia y del entramado de justicia de la República Dominicana. Bienvenido, Valentín. Muchísimas gracias, Excelso Salvador Sánchez, Ariel Lara. Para mí es un honor estar aquí. Gracias a Josefa por pensar en mí. Ella siempre piensa en mí. Cuando se trata de estos vericuetos procesales, de estos asuntos que tienen que ver con el ámbito de la justicia, y lo agradezco. Y agradezco también ese introito que has tenido, porque la juventud es sinónimo de muchas cosas. Yo tengo una juventud relativa, pero la juventud es sinónimo, muchas veces se pretende, de faltas de oportunidades y también de cortapisas que hay que ponerle para que no llegue, ¿verdad? Eso suele ocurrir. Eso suele ocurrir. Pero yo creo también en el pensamiento añejo. Yo creo que la experiencia es fundamental para muchas cosas. De hecho, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Entonces, yo creo que tiene que hacerse siempre una conjunción de lo bueno de lo joven con lo excelso que tiene ese aprendizaje que el tiempo le da a una persona y que lo hace el maestro, porque el maestro lo hace justamente es esa actividad reiterativa de hacer y rehacer con respecto al tema de que se trate. Eso es el experto. La justicia dominicana, Valentín, ¿cómo tú ves la justicia dominicana? Bueno, no la veo con los ojos, la veo con el alma y con mucho dolor. La justicia dominicana ha desaprovechado algunas oportunidades que ha tenido para ponerse pantalones largos y de llamarse ya una justicia acorde con las exigencias y necesidades de estos tiempos. No ha podido hacer ese crossover necesario para hacer una justicia moderna. Indefectiblemente, de que en esto voy a distar muchísimo de los criterios que se esgrimen por ahí, que tienen un presidente de la Suprema Corte de Justicia que usted podrá decir que fue del PLD, que lo pusieron, que fue para como dicen, porque tengo que asumir los discursos ajenos y lo que se vierten en las redes sociales y los medios de comunicación. Usted puede decir lo que usted quiera, pero este señor que está como presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene lo mejor que puede tener un presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sabe qué es? ¿Qué? Que no se entromete en las decisiones jurisdiccionales de sus pares jueces. Es decir, que no narigonea jueces, que no le traza línea, que le dice actúe de conformidad con la norma, en apego a la Constitución y por medio de su conciencia y los conocimientos que usted tiene. Pero ya se acabaron las persecuciones de jueces. Si un juez daba una libertad, debe recordarlo, eso pasó ahora con Mariano Germán, con el mismo Subero. ¿Qué le pasaba a los jueces? Eran sancionados. Lo mínimo que ocurría es que lo trasladaban. Entonces, esa oportunidad de oro que se le está brindando a la judicatura de la República Dominicana, los jueces le están desaprovechando por miedo o por connivencia. Se puede decir que el presidente de los jueces de esa instancia judicial está actuando de manera estricta en el hilo de la ética y la profesionalidad entonces. Mira, no hay una generalidad, no hay una aprobación global en ninguna actividad humana. Ustedes hacen un trabajo excelso aquí, pero ustedes pueden cometer errores pequeños. Claro. O por ejemplo, una cosa es opinar y otra cosa es comunicar. Es posible que se confundan los roles de comunicación y opinión. Y de repente cuando yo tengo que dar una opinión, lo que estoy dando es una información. O cuando estoy dando una información que está vedada de la opinión, del sesgo que tú le vas a poner, simplemente estoy dando una opinión. Entonces no es debido. Cualquiera comete errores. Yo no estaba de acuerdo con las audiencias virtuales en materia penal. No estoy de acuerdo con la virtualidad de materia penal. Para mí es un yerro del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y es posible que en los reglamentos que yo no he estudiado, que se han aprobado en la Suprema Corte de Justicia, haya cometido algún tipo de error. Pero lo más importante en una justicia, dice el artículo 149, párrafo de la Constitución de la República, es que sea imparcial e independiente. Perdón, independiente e imparcial. ¿Por qué independiente? ¿Qué significa independiente? Que nadie le trace línea a un juez, que nadie lo presione. Imagínate un juez presionado por los medios de comunicación, que ya tiene miedo a dar una decisión en derecho, porque la decisión en derecho es impopular. Sí, te pongo un ejemplo de decisión en derecho impopular, que yo lo cuestioné en su momento, cuando al señor Bautista lo sometieron en Odebrecht y le dieron prisión preventiva. Era popular la prisión preventiva, porque el pueblo quiere sangre siempre, sí. Y el pueblo pedía sangre, y le dieron sangre, pero eso era incorrecto, como la antigua Roma. Era injusto, cuando ahora, en un acto de justicia, en buena ley, lo execran del proceso, afortunadamente, en su gobierno, para que se amansen esas hordas bestiales que procuran sangre y que no entienden absolutamente nada de justicia, porque tú ves que aquí todo el mundo quiere opinar de derecho, todo el mundo es jurisconsulto. Tú ves gente que dice, esta reforma constitucional, el que no está de acuerdo con tal o cual ley o con tal o cual cosa, es un corrupto o futuro corrupto o propenso a corrupto. Y usted sabe de derecho, usted sabe lo que usted está diciendo. Usted ha hecho un análisis científico. El derecho es una ciencia. Sí. El derecho es una ciencia, y toda ciencia, ustedes lo saben como investigadores, toda investigación tiene que pasar por el tamiz del método científico.
si no aprueba el método científico, si no tiene unas conclusiones que se puedan corroborar, eso no sirve, ¿o me equivoco? No, sí. es Entonces, correctísimo. zapatero tu zapato. Yo no soy comunicador, bueno, comunicar cualquiera, pero periodista yo no soy. De investigación. Periodista yo no soy. Entonces, yo no puedo tener con la rigurosidad científica unas conclusiones periodísticas. Puede que yo tenga unas conclusiones periodísticas relativamente acorde con la realidad o con lo que científicamente es correcto, pero científicamente no es científico. ¿Me entiendes? Sí, sí, porque no se ciña las herramientas científicas exacto. que pueden entonces, dar lugar a entonces eso. Aquí todo el mundo opina del derecho. Yo sé que todo el mundo aquí sabe de pelota y de política, pero el derecho, señores, que es la ciencia más global que hay, más global porque no hay ninguna relación humana que no implique, que no acuda, que no necesita, requiera o tenga la intervención del derecho. Ninguna. Si tú vas a comprar un colmado, es una relación de compra y venta que está regulada por el Código Civil. Sí. Si tú ahora mismo estás haciendo este programa y eres empleado, no sé lo que sea, ya es una relación laboral que tiene que ver con el Código Laboral. Si le diste una galleta a una gente, si difamaste a alguien por aquí, ley 6.132. Es decir, que no hay nada, absolutamente nada, que usted haga que el derecho no lo regule. Por eso yo tengo una tesis que es odiosa, y me excusan ustedes los que no son abogados, que es odiosa. Yo digo, nadie que no sea abogado debe ser presidente de la República, porque el Estado es una construcción jurídica. Sencillo, sencillo. Usted es ingeniero, usted sabe de construir casa. Sí, usted es economista, bueno, usted sabe más o menos aproximado al ejercicio de la actividad pública, porque una parte importante, constitucionalmente hablando, de la administración pública tiene que ver con la economía, y es fundamental. Es posible que uno le pueda dar un permisito a un perdón, sí, a un economista. Es posible, pero salvo eso, hermano, mire, que es un asunto donde tú estás, cada política pública que tú pones en acción compromete responsabilidades y, excúsame la expresión, le jode la vida a alguien o le salva. Sí. Valentín, mira, hay un tema muy importante que Salvador hablaba en la introducción, y es que se habla... Muy buena introducción, claro, a propósito. Claro. Gracias. Claro. Tú sabes salvar a un maestro. No, claro. Hay que estar con los maestros para gracias, uno guiarse. Por eso yo estoy aquí. Claro. Con los maestros. Claro. Okay. Mira. Eso es el cariño. Claro. Mira, Valentín, en la introducción, Salvador hablaba de una posible reforma a la Constitución. La base de esa reforma, se dice, es para buscar que el procurador sea totalmente independiente, que no sea nombrado por el Poder Ejecutivo. Hay algunos que han dicho, pero si van a poner la justicia independiente, el procurador, entonces la escogerse de los jueces también tiene que ser independiente, porque los jueces son escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, que está compuesto por políticos, por el presidente de la República, presidente del Senado, una representación del senador de la segunda mayoría, el presidente de la Cámara de Diputados, una representación, una jueza, el presidente de la Suprema y un juez que funge como secretario en ese momento, y la procuradora, pero en este caso estamos hablando de ese tema. Entonces, me gustaría ver tu apreciación en términos jurídicos acerca de eso, de esa reforma para buscar un procurador independiente. La reforma constitucional debería hacer que el presidente de la República, a toda la gente que es abogado, que está a su alrededor, lo despida. Porque lo han puesto a decir cosas que no son debidos. Eso es un disparate, eso es una mentira, eso es una falacia, eso no tiene asidero desde el punto de vista constitucional, es una, ¿verdad? Vamos a reformar para hacerla posible, pero sería hacer inconstitucional un elemento contenido en la Constitución misma. Eso no tiene sentido y eso no ayuda a nadie, todo lo contrario. Si algo puede poner en peligro la estabilidad democrática de la nación dominicana, es esa reforma, junto con una ley que se llama Ley de Lavado de Activos, porque es una ley. Y esta reforma te permiten a ti, a menos que, obviamente, tú decidas nombrar como procurador, escoger como procurador a una persona que tenga condiciones de estadista superiores a la del presidente de la República. Te lo digo por lo siguiente. Cualquier persona calenturiente, es lo que ha pasado en Brasil, pasó en Perú, ha pasado en muchísimos lugares donde el procurador somete al presidente de la República, lo hace la vida imposible por ser independiente, y después aspira a presidente de la República. Entonces, cualquier persona calenturienta que tú pongas ahí,
Cualquier persona sin la condición de demócrata que anteponga la democracia a sus intereses y apetencias particulares puede hacer zozobrar la democracia en la República Dominicana. Entonces, es un asunto peligrosista lo que está procurando el presidente de la República. Sé que alentado por personas con mucha hazaña, con afán de trascendencia, con búsqueda de aplausos y likes, pero sin decirle la verdad de lo que ocurre. Vamos a ponerlo en Perú, vamos a situarnos en Perú, que es el mejor ejemplo de Ministerio Público Independiente. ¿Cuántos presidentes han tenido en los últimos años? Entonces la alternabilidad en el poder que nosotros hemos tenido, que nos dice la democracia, las democracias más ejemplarizantes de la zona de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, de esta geozona, ¿cuáles son? Costa Rica y República Dominicana. Entonces tú vas a poner en peligro, en riesgo eso, por un invento, porque le da la gana a 2 o 3 periodistas que están detrás de eso, para poner ahí... Periodistas detrás de sí, tema jurídico. Periodistas y abogados para poner ahí a sus adláteres, para decidir ellos quiénes caen presos y quiénes no, para decidir a quién se somete y a quiénes no. Y te voy a poner un ejemplo para que tú veas el disparate que es ese. En la oposición, el presidente de la República decía que cuando se cogieron los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de las altas cortes fue para que el partido de gobierno se blindara. Es decir, que no importa la forma de escogencia, siempre tú tienes la duda con respecto a la independencia. Sí. A pesar de ser tan participativa. A pesar de ser tan participativa. Es lo que ellos han dicho. Fue lo que dijeron. Entonces, si tú lo escoges por el Consejo Nacional de la Magistratura y no son independientes, si tú lo escoges como lo escogían antes el Senado de la República, 32 senadores escogiendo a los jueces y no son independientes, según tú, porque hay que ver el histórico, el precedente oral, las manifestaciones de parte de cada uno de los líderes dominicanos. Sí, esas han sido las 2 formas de escogencia hasta ahora. Entonces, si tú lo escoges así y dices que de ninguna forma son independientes, ¿cómo tú vas a crear al independiente, al ser humano independiente, pero sobre todo al ser humano equidistante, desapegado, inapetente de poder, para ponerlo ahí en la Procuraduría General de la República? Eso es un disparate, hermano, porque te voy a decir una cosa. Y el presidente no nos dijo a nosotros todo, que cuando él emitió un decreto y nombró a doña Miriam Germán, el Ministerio Público pasó de ser una cosa que no servía a ser independiente. Ese solo decreto. Ese fue el concepto. Con ese solo decreto. Entonces, ¿por qué usted quiere hacer independiente lo que ya usted hizo independiente? Reindependizar lo independiente. Entonces, se está contradiciendo el Poder Ejecutivo, el presidente, cuando, habiendo escogido lo que santificó como independiente, ahora busca la forma de crear un mecanismo para escoger a ese mismo independiente. Sí, pero yo quiero establecer lo siguiente. No recuerdo cuál fue, creo que fue Galeano, que decía en una entrevista interesante, que las guerras siempre tienen una justa justificación, valga la mala utilización del idioma de Cervantes. Sí. Siempre tú vas a tener fundamentos para, por la paz, están cometiendo genocidios, siempre tú vas a tener una buena excusa. Como decía Stalin, el fin justifica los medios. Tú siempre vas a tener una buena excusa para hacer una buena guerra. Sí. ¿Entiendes? Ahora bien, las buenas guerras son malas para la humanidad y son malas sobre todo para los civiles. Entonces, eso de la buena intención, de tener un Ministerio Público independiente, sí, esa es la excusa. Esa es una excusa. No se sabe. Esa es la excusa para buscar la reforma constitucional. Porque a nadie lo va a mover los demás elementos propuestos para la modificación constitucional, no mueven a nadie. Porque ya aquí se ha satanizado todo lo que tiene que ver con el tema de la persecución penal. Satanizan, y usted lo sabe, porque usted es un especialista en comunicación, Salvador, por nombre Salvador Sánchez, usted sabe bien que lo primero que se hace aquí para malear a una persona desde el punto de vista imputacional es hacer una campaña de descrédito. Así es. Y después que no vale 20 pesos, entonces lo agarran, lo meten en una ergástula, le someten prisión preventiva y la gente aplaude. Como agarraron a Jesucristo. Lo primero que le hicieron a Jesucristo, ¿qué fue? Una campaña de descrédito. Este tipo vino diciendo que él le dio y esto. Vamos a crucificarlo. Y lo crucificaron. ¿Pero quiénes lo crucificaron? ¿Qué quieren? El pueblo. Lo que se creen. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo el pueblo ahora? Aplaudiendo toda esta barbarie que está ocurriendo en este país, que es el símil de lo que ocurrió con el ajusticiamiento, con la crucifixión de Jesucristo. Tú mencionabas algo importante ahorita. Tú mencionabas algo importante de otros países que la justicia ha sido
fallidas, como fue el caso del juez Moro. Todos vieron eso en Brasil. El caso también se puede citar que cuando Nayib Bukele llega al poder, con una propuesta de populismo, destituye a todos los jueces de la Suprema de una manera bruta, sin ninguna asesoría jurídica. Porque el populismo es el peor enemigo de la sociedad. El populismo penal, por ejemplo, que es lo que nosotros definimos como esa participación y narigoneamiento desde la sociedad a la producción decisional de la labor de jueces. O sea, llevar a los jueces a tomar decisiones simplemente porque son populares. Te voy a poner un ejemplo interesante. ¿Ustedes recuerdan el caso de Marlene Martínez? Sí. Claro. Salvo los abogados de ella, el único abogado que iba a los medios de comunicación a decir, Marlene solamente puede ser condenada a 2 años y en buen derecho deberían mandarla para su casa. Era yo. Y yo iba a jugármela. Y la gente me decía de epítetos calificativos denigrantes, todos los tipos. Ese abogaducho, ese tipo, el abogado del diablo, todas esas cosas que se le dicen a la gente en las redes sociales que están para eso, aparentemente. Porque parece que nosotros no demostramos la educación, la buena forma, la galantería en la utilización del verbo, ese castizo, ese verbo hermoso, la eufonía. Eso se olvidó. Ahora, de tu madre para abajo te mencionan todo. Pero yo lo decía responsablemente, pues yo tengo un compromiso con la justicia, yo tengo un compromiso con otra cosa. ¿Y cuál es mi compromiso con la justicia? Decir la verdad. La norma dice, esa señora, como mucho, usted la puede acusar de ocultamiento de cadáver. Cómplice de ocultamiento de cadáver. Pena máxima 2 años. Pero cómplice, le toca la pena inmediatamente inferior. A Marlene. Hubo problemas. Pero claro. Pero ¿qué pasó entonces cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia? Antes, cuando pasó por la Corte. La Corte dijo no, 2 años. Claro, porque en base 2 años, porque es la ley. Claro. ¿Entiendes? Es la ley. Entonces, ¿qué es lo que la gente estaba pidiendo? Si tú hubiese dejado que sea a petición popular, 20 años. 20 y 30, 30 para el hijo y 20 para ella, que tampoco le corresponden 30 años al hijo. Para que tú entiendas por dónde vamos. Entonces, si el día que nosotros logremos segregar el procedimiento jurídico del populismo, igual que la política del populismo, nosotros tenemos una sociedad que valga la pena. Sí, hay un tema, ahora que tú mencionas populismo, porque es lo del momento en varios países también. Hay un tema que se está usando en populismo, la ley de extinción de dominio. Que yo quiero que tú me des tu apreciación acerca de esa ley. Yo vi un senador que hablaba y decía que él anda buscando 1 millón de firmas para imponer eso, pero eso no son los pasos ni los procedimientos en el Senado, porque con la gran mayoría que apruebe, no es con firma. Pero también existe en el artículo 97 de la Constitución la iniciativa legislativa, que él parece que no la ha convocado. Ahora, yo quiero, como jurista, Valentín, que esto es algo muy importante que el público te puede escuchar. ¿Qué tú ves en esa ley de extinción de dominio? Si el país realmente, si el país está preparado para ese tipo de ley o si tiene vicios constitucionales, los cuales no pueden ser aprobados. Mira, decía... Creo que en el introito de nuestra participación yo toqué de soslayo lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Decía que son los 2 elementos junto con la modificación constitucional, de poner una gente ahí en la Procuraduría que un día le dé la gana, escúcheme la expresión, el pueblo dominicano, ustedes también, de ser presidente de la República o de sustituir el sistema de votación universal como forma de desalojar del poder a los gobiernos, que es lo que nosotros tenemos, que es lo que le dice la democracia. No es el centralismo democrático y en el ánfora de votaciones. Sí. Bueno, pues entonces nosotros sacamos presidente ¿cómo? Con votos. Con votos. ¿Qué usted quiere decir? Que fulano de tal es un ladrón y cosas y es un corrupto y no lo podemos... pero ahí ellos han metido preso a Titi Mundati porque basta simplemente y no prescriben los asuntos relativos a la corrupción. Entonces yo no veo el miedo que tienen y de que devolución y todas esas cosas que se dice, que es un disparate también, pero eso es tema de otro asunto. Vamos a la pregunta. Ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es una ley mediante la cual, si a mí me da la santa voluntad y tengo el poder, por una simple duda, yo te desvalijo económicamente. Vamos a poner los propietarios de este canal, que le sean desafecto a alguien con poder.
vamos a investigarlo en lo que se investiga pasa 10 años. Y en lo que pasan los 10 años, tú no tienes ni 20 pesos para comprar una pasta dental. Eso es un abuso. De que si es inconstitucional, choca con no menos de 20 preceptos constitucionales. Con Y 20 preceptos. tú ves gente que se dicen juristas, que se precian de ser juristas, defendiéndose ese adefesio. ¿Tú sabes cómo nace la ley de extinción de dominio? Nace en Colombia, Sí. y se pone en efecto en México y en Costa Rica, pero eso es una receta norteamericana que ellos no la aplican en su país. Vienen a aplicárselo a los monos, a los indios que todavía cambian cuentas de vidrio por oro. Donde el gran lavado, los Estados Unidos. No, el gran todo, porque el gran consumidor. Es una receta. Sí. de los Estados Unidos. Oye, si tú no tienes demanda para el consumo de drogas, No hay se venta. acaba el tema del narcotráfico. Sí. ¿Y quiénes son los países que demandan droga? No son Estados estos Unidos, países. Estados Unidos. No son estos países. Entonces, en Colombia tenían un problema real. Colombia tenía zonas selváticas que estaban en manos de guerrillas y narcoguerrillas, del narcotráfico y las guerrillas. Y los carteles grandes. Exactamente. narcotráfico. ¿Y qué podían hacer ellos cuando el sistema registral, el sistema persecutor, el sistema penal no le permitía traer a esa gente a los procesos penales para que respondieran por los hechos que se les indicaban? Entonces inventaron esta cosa, que ellos mismos están arrepentidos, inventaron esta cosa y la aplicaron porque tenían un problema real que nosotros nunca hemos tenido. Valentín. Nosotros tenemos narcoguerrilla. Nosotros tenemos narcozonas, zonas del país donde impera el narco. No, nosotros tenemos narcotraficanticos. Hay redes, Valentín. Redes que son no hay zonas geográficas como tú lo señalas, pero hay redes de trasiego de drogas, sobre todo para utilizando el país como puente hacia Estados Unidos y Europa, que son fuertes. Ahora, Entonces, comparado con los carteles colombianos. son filiales. Sí, son filiales. Son filiales. Son filiales de esos grandes carteles. Pero, eso sí. pero yo te voy a hacer una pregunta. Nosotros no hemos tenido las leyes necesarias para proscribir o combatir el narcotráfico. Claro que sí. Y no tenemos una ley de lavado de activos que te permite a ti que cualquier persona que ajuste su conducta a una norma proscriptiva y que tú puedas demostrar que sus bienes son de origen ilícito, se lo puedas quitar de conformidad con lo que establece la ley de lavado de activos. Vamos Eso a está ahí. pedir tu anuencia, Valentín, para hacer una pausa informativa y comercial. ¿Cómo pudiera afectar, porque hay sectores que no lo ven, al sector privado la ley de extinción de dominio? Porque solo se percibe y se cree que tiene que ver con la corrupción. Exacto. Y Y con los narco también. expedientes de corrupción. ¿Qué es lo que ha venido pasando históricamente con los expedientes de corrupción en República Dominicana? Que a tantos casos, los últimos de los cuales son indicados por la Procuradora General de la República como que tiene 500 casos en investigación de Hipólito Mejía acá, y sin embargo no se pueden señalar más de 2 o 3 condenas por corrupción en la República Dominicana. Después de la pausa.